Hola chicos, esta noche nosotros vamos a sumergirnos en uno de los capítulos más extrañamente encantadores de la historia, los intentos victorianos de dormir mejor. Imagina una época en la que no existía Netflix para ver hasta las 3 a.m., ni teléfonos para desplazar sin rumbo durante horas, y sin embargo, la gente seguía sin poder dormir bien. Así que, claro, recurrieron a lo que cualquier sociedad del siglo XIX haría: llenar sus dormitorios de maquinaria innecesaria, remedios sospechosos y camas más complicadas que una app de impuestos. Visualiza esto: una cama que requiere instrucciones, un corsé para dormir, sí, para dormir, y una infusión de opio como té relajante. Todo ello envuelto en terciopelo, estampados florales y una ligera sensación de que podrías no sobrevivir la noche. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte. Pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto y qué hora es en tu rincón del mundo. Ahora, atenúe las luces. Tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo y comencemos juntos el viaje. De esta noche, tu pie se hunde suavemente en una alfombra que parece hecha de cabello. Y bueno, en parte lo es. La alfombra de crin de caballo está allí porque alguien en 1870 pensó que eso era símbolo de clase y también de higiene. Miras alrededor del dormitorio. Hay papel tapiz con patrones tan recargados que casi puedes sentir que te están gritando. Y justo en el centro, tu cama. Una cama victoriana promedio es alta. Tan alta que necesitas un banquito para subirte. Literalmente. Te acercas y ves el marco tallado a mano, coronado por una estructura con dosel, que parece una cortina de teatro, dispuesta a anunciar un drama romántico con goteras. Las sábanas son pesadas, de lino grueso, y huelen ligeramente a cera y lavanda, o quizá a alcanfor. Te subes con cuidado, sintiendo cómo el colchón se hunde primero de un lado, luego rebota hacia el otro. Está relleno con algo crujiente. No lo sabes aún, pero es una mezcla de algas secas y heno prensado. Lo llamaban colchón respirable. Tú solo lo llamarías interesante elección. La estructura cruje, no como cuando se acomoda la madera vieja. No, crack, crack. Cada movimiento tuyo activa un concierto en miniatura. Y no es accidental. Los victorianos creían que cierta rigidez en la cama ayudaba a corregir la postura moral, lo que sea que eso signifique. La manta principal parece una armadura textil, una colcha acolchada con hilo de cobre entretejido. Afirmaban que absorbía las malas energías del cuerpo. La realidad es que también atraía rayos, pero bueno, eran tiempos de exploración espiritual. Mientras acomodas la cabeza, notas un leve movimiento debajo de ti. Sí, las camas de lujo incluían mecanismos de balanceo, para adultos, diseñadas, para simular el vaivén de una cuna. Algunos las adoraban. Otros, como tú ahora mismo, sospechan que fue una trampa de algún fabricante aburrido. Un hecho ampliamente conocido es que la reina Victoria, sí, la mismísima, tenía una cama de 6 postes con dosel de terciopelo azul. Lo interesante es que mandó instalar un pequeño espejo en el techo para ver el reflejo del alma, decía. Nadie sabe exactamente qué quería decir, pero los historiadores todavía debaten si era una metáfora religiosa o solo una manera extraña de combatir el insomnio. A tu lado hay una pequeña mesa con una jarra de agua, una vela con aroma a resina, imperial, spoiler, huele a iglesia, y un timbre de campana. Los timbres no eran para emergencias, eran para llamar al sirviente que te ayudaba a reacomodar la manta si se te corría. Porque sí, algunas mantas pesaban tanto que necesitabas ayuda para moverlas. Y aquí estás tú, acostado, rodeado de lujos, que no ayudan a dormir,
pero que eran el último grito de la moda victoriana. Cerrar los ojos se vuelve un reto cuando tu almohada parece rellena con fósforos. Bueno, casi. Era habitual usar aserrín de madera perfumada, según creencias populares, porque se pensaba que inducía sueños puros. Pero tú solo sientes que está puntiaguda. Tu cuerpo se hunde en la contradicción de la época. Todo parece diseñado para impresionar, no para descansar. Tal vez eso explique por qué surgieron tantos remedios alternativos que exploraremos pronto, porque si tu cama parece una trampa de museo y suena como una sinfonía de muebles viejos, claro que vas a necesitar ayuda para dormir. Y aún así, hay algo encantador en todo esto. El ritual, la dedicación, la absurda atención al detalle. Los victorianos no escatimaban en incomodidad estética. La idea era que el confort debía ganarse, como si dormir bien fuera un acto de virtud, no de necesidad fisiológica. Te giras una vez más. La cama responde con un crack, tan dramático que por un segundo crees que estás en una ópera. Y justo cuando estás por rendirte, el silencio, un silencio tan denso como la cortina de terciopelo sobre tu cabeza, no es el descanso perfecto, pero es el inicio de un viaje muy peculiar. Te despiertas con un leve tirón en el pecho. No es angustia existencial, no todavía, es el corsé. Sí, olvidaste que los victorianos, por alguna razón que desafía la lógica moderna, pensaban que aflojarse para dormir era una forma de decadencia. Miras hacia abajo y ves lo que llevas puesto. Una prenda rígida abotonada hasta el cuello, con volantes decorativos que rozan tu barbilla cada vez que respiras. La tela es pesada, de algodón grueso o franela, y está diseñada según los estándares victorianos para protegerte del frío nocturno y aparentemente de la tentación de moverte libremente. Los night stays, como se llamaban estos, corsés de dormir, eran versiones suavizadas de los que se usaban durante el día. Suavizadas, claro, en comparación con jaulas medievales. Aún así, te aprietan las costillas con suficiente fuerza como para hacerte pensar en tus decisiones de vida. Te giras, más bien intenta girarte, pero tu rango de movimiento es similar al de una estatua ligeramente flexible. Y si fueras mujer todavía tendrías puestos los bloomers, pantalones de dormir que llegaban hasta las pantorrillas, con encaje, botones y una inexplicable cinta en la cintura. Todo para evitar el más mínimo atisbo de piel desnuda. No fuera a hacer que alguien se escandalizara mientras dormías. Lo gracioso es que los hombres no estaban mucho mejor. Su ropa de dormir consistía en camisas largas y pesadas, con cuellos rígidos y puños cerrados. Básicamente, te sientes como si fueras a una entrevista de trabajo en medio de la noche. Y eso no es todo. Hay una gorra. Sí, una gorra de dormir, para protegerte del aire nocivo que, según creían, podía colarse por tus oídos o la coronilla y provocar desde resfríos hasta desequilibrios mentales. Así que aquí estás, con tu cabeza cubierta como si fueras a embarcarte en una travesía polar, pero solo vas del colchón a los sueños. Los historiadores todavía debaten si esta obsesión por la ropa de dormir conservadora estaba más relacionada con la moralidad de la época o con el miedo constante a las enfermedades. Lo cierto es que las camas eran compartidas con frecuencia por familiares, visitantes o sirvientes, y había que mantener cierta decencia. Incluso a las 3 de la mañana. Uno pensaría que dormir completamente vestido dificultaría la higiene, y sí, estarías en lo cierto. Pero los baños eran semanales, diarios si eras rico. El resto confiaba en perfumes florales y en el hecho de que todos olían igual. El sudor nocturno era una constante, pero afortunadamente tenías un juego de sábanas decorativas encima para absorberlo todo.
No lavarías esas sábanas en semanas, pero no pienses en eso ahora. Curiosamente, la idea de ropa de dormir funcional no existía. Nadie usaba pijamas elásticos, ni tejidos transpirables. De hecho, el término pijama viene de Asia y fue considerado exótico durante mucho tiempo. No se volvió popular en Occidente hasta que los británicos lo trajeron de la India, y aún así tardaron décadas en aceptarlo. Dormir sin corsé, sin cuello rígido, sin zapatos para caminar al orinal, escándalo. Ah, sí, porque también llevas zapatillas. No esas suaves y acolchadas, no. Zapatillas duras, de cuero o fieltro, por si necesitabas ir al pasillo helado en mitad de la noche. ¿Recuerdas esa alfombra de crin? Imagina caminar sobre ella medio dormido. Cada paso es como pisar a un gato resignado. Y lo más encantador, nada de esto te ayuda a dormir. De hecho, todo parece diseñado para mantenerte en un estado de ligera incomodidad moral, como si el sueño debiera ser vigilado, corregido, enderezado. La ropa no era solo ropa. Era un recordatorio de tu lugar en el universo, tapado, contenido y ligeramente atormentado. Pero claro, eso no les parecía raro. Era lo que se esperaba. De hecho, algunas prendas de dormir se vendían como saludables para el carácter. Se creía que dormir desprolijo podría llevar a pensamientos indeseados. Así que en lugar de abrazar la libertad de moverte bajo una manta ligera, abrazabas tus propios prejuicios apretados contra tus costillas, y mientras tú ahora te retuerces, buscando una posición en la que el cuello de tu camisón no te asfixie y el corsé no te corte la circulación, ellos dormirían plácidamente. O eso decían. Quizás el detalle más exasperante es la presencia de encajes. En todo. Mangas, cuellos, dobladillos, todo con encaje cosido a mano. ¿Por qué? Porque la estética victoriana encontraba belleza en la opulencia, incluso si eso significaba que te despertaras con marcas en la mejilla y pelusa en la boca. No es que no intentaran innovar. Algunos reformistas empezaron a hablar sobre la ropa suelta, el dormir sin capas, pero eran vistos como radicales. Uno de ellos, un médico llamado Gustav Jäger, propuso pijamas de lana que permitieran respirar a la piel. Resultado, fue ridiculizado durante años. Hoy, por supuesto, fue reivindicado, pero tú sigues aquí, atrapado en tu corsé. Un último dato para arrullar tu insomnio. Algunos corsés nocturnos incluían una pequeña bolsita de hierbas cocida en el interior, con lavanda o verbena. Se pensaba que eso inducía sueños tranquilos. En realidad, solo hacían que olieras a armario antiguo. Respiras hondo, o lo intentas, y te preguntas si los sueños, en esa época, eran en blanco y negro, o simplemente estaban muy comprimidos por la ropa. El colchón cruje bajo tu peso, como si estuvieras acostándote sobre una tabla con resorte de óxido. No es que estés particularmente pesado, es que la cama en la que intentas descansar ha sido diseñada más para la estética y la moralidad que para la comodidad. Te acomodas de lado, luego de espaldas, luego reconsideras ambas opciones mientras tu hombro se clava contra una protuberancia firme que no debería estar ahí. Primero, el tamaño. La cama es pequeña, demasiado pequeña. Incluso tú, que no mides más que un perchero promedio, te ves obligado a dormir en posición fetal o con las rodillas colgando al vacío. Las camas victorianas eran notoriamente más cortas que las actuales. Una explicación común es que la gente era más baja. Y sí, en promedio lo eran. Pero eso no explica por qué dormían prácticamente sentados. Literalmente. Los respaldos de algunas camas eran tan altos que dormir recostado del todo se consideraba una rareza. La razón, se creía que dormir completamente horizontal podía invitar a la muerte. No en sentido poético, en sentido médico.
Se pensaba que la sangre podía acumularse en la cabeza o en los pulmones si te acostabas de espaldas. Así que lo mejor era dormir semi-incorporado, como si estuvieras esperando a que alguien viniera a pintarte en óleo. Las almohadas eran firmes, los cojines escasos y el colchón, bueno, probablemente relleno de crin de caballo o paja comprimida. Mientras intentas acomodarte sobre este lecho gloriosamente incómodo, te das cuenta de que no estás solo en tu sufrimiento. Alguien ha bordado el cubrecama con monogramas, flores y sí, frases piadosas. Uno de ellos dice, Dios bendiga este descanso. Un poco irónico, considerando que cada intento de dormir aquí se siente como un castigo divino menor. Y es que la cama en la era victoriana no era simplemente un lugar donde dormir, era una declaración de estatus, de moralidad, de decoro. Tenías que tener dosel si eras alguien, cortinas si querías privacidad, maderas pesadas talladas si querías impresionar. Incluso los colchones se dividían por clase social. Los ricos dormían sobre lana o plumas, los pobres sobre sacos de paja. Tú, en esta simulación de época, no tuviste tanta suerte, aún peor, las reglas. Había reglas para dormir, horarios estrictos, rituales de preparación, lavado de pies, oración en voz alta, cierre de ventanas, revisión del orinal y, claro, el encendido o apagado de velas. Si eras mujer, probablemente tuviste que trenzarte el cabello en un estilo digno. Si eras hombre, quizás llevabas gorro no solo por el frío, sino porque mostrar la calvicie era indecoroso. A veces compartías cama, no con tu pareja necesariamente, sino con un pariente, un niño, un huésped. Los viajeros, por ejemplo, solían compartir cama con completos desconocidos en las posadas. La cama era, en parte, un espacio social. Pequeño, sí, incómodo también, pero social. Imagínate compartiendo este tablón crujiente con alguien que ronca, sin almohadas de sobra y con una sola manta gruesa que pica como lana de oveja recién esquilada. Los historiadores todavía debaten si las camas se diseñaban así por economía o por alguna idea abstracta de fortaleza moral. Algunos incluso argumentan que el sufrimiento físico leve inducía buenos pensamientos espirituales, una forma elegante de decir, dormir bien no te hace buena persona. Mientras tanto, tú giras de lado nuevamente y chocas contra el cabecero. Es alto, de madera de nogal, y tiene una curva barroca que parece diseñada para sujetarte la nuca si decides rendirte ante la horizontalidad. Pero no puedes, no sin escuchar antes el crujido constante del somier. Un sonido más o menos equivalente a un grupo de ratones practicando claqué. Y no olvidemos las chinches, porque sí, incluso en los hogares acomodados, los insectos compartían la cama. Era común colocar los pies de la cama dentro de tazones con aceite o agua jabonosa para impedir que las chinches subieran por las patas. Una defensa medieval contra enemigos diminutos. A veces funcionaba, a veces solo hacía que la habitación oliera a sopa. También hay una extraña manía por la simetría. Las camas deben estar perfectamente alineadas con la ventana, no por estética, sino porque se creía que las corrientes de aire nocturnas eran peligrosas. Se les llamaba vapores malignos. Por eso también dormías con cortinas cerradas y si eras paranoico o médico, con una ramita de lavanda bajo la almohada para protegerte del insomnio demoníaco. Y sí, si tu cama tenía dosel, lo más probable es que acumulara polvo como una biblioteca olvidada. Pero quitarlo sería indecente. La belleza estaba en la permanencia, en lo ornamental, en el detalle y en ignorar por completo la ergonomía, como último toque para conciliar el sueño, la dirección. Muchas camas estaban orientadas de modo y que los pies miraran hacia la puerta para facilitar el traslado del cuerpo en caso de muerte. Dormir mirando a la puerta era
en muchos hogares, sinónimo de tentación al destino. ¿Aterrador? Tal vez. Pero tú, atrapado entre tablones, encajes, reglas sociales y chirridos, no tienes tiempo para pensar en eso. Solo te preguntas por qué alguien pensó que esto era lo ideal. Entonces te acomodas, más bien te resignas, sobre este altar de sueño disciplinado. Cierra los ojos, intenta ignorar el olor a cera de vela apagada y deja que el ritmo monótono de tu respiración se mezcle con el crujido de cada movimiento. Tomas el gorro de dormir entre tus dedos, con esa mezcla de escepticismo y resignación que uno siente al aceptar una moda ancestral sin hacer demasiadas preguntas. Es un cono de tela suelta, algo parecido a una media sin elástico ni propósito, estético. Te lo colocas en la cabeza. Inmediatamente pareces un panadero triste del siglo XIX, pero no estás solo. En la era victoriana todos, hombres, mujeres y ocasionalmente niños, usaban gorros para dormir. Era casi obligatorio. Como si mostrar el cuero cabelludo durante la noche pudiera desencadenar alguna calamidad social o atmosférica. En teoría, el gorro mantenía la cabeza caliente. Las casas victorianas no contaban con calefacción central. El frío se filtraba por las ventanas, los suelos, las chimeneas apagadas. Dormir sin protección térmica era equivalente a invocar una pulmonía o, peor aún, a quedar atrapado en lo que los médicos de la época llamaban un enfriamiento del humor. Eso, claro, suena más como mal de amores que como diagnóstico respiratorio. El gorro también tenía otras funciones más sutiles. Si eras calvo, cubría tu vergüenza nocturna. Si eras mujer, mantenía las trenzas impecables. Si estabas enfermo, el gorro se consideraba una capa protectora contra los vapores enfermizos que flotaban por la casa. Y si eras particularmente supersticioso, el gorro actuaba como barrera entre tus pensamientos nocturnos y cualquier espíritu errante que se atreviera a pasearse por tu alcoba. Mientras te acomodas en la cama, con el gorro apretando apenas tus sienes, te das cuenta de que no es tan cómodo como esperabas. El dobladillo interior raspa un poco y el calor que debería generar se convierte en una especie de sauna localizada. Además, se desliza con facilidad, así que necesitas reajustarlo cada vez que giras. La promesa de sueño profundo y calentito empieza a desmoronarse. A veces, menos es más. Especialmente en la cabeza. Una curiosidad poco conocida es que algunos gorros venían impregnados con esencias. Lavanda, eucalipto, alcanfor. Se cosían pequeños saquitos de hierbas en la punta del gorro para inducir el sueño o ahuyentar mosquitos. Suena relajante, ¿verdad? Hasta que una costura se suelta y acabas con menta seca en los ojos a las 3 de la mañana. Por supuesto, no todos los gorros eran iguales. La clase alta tenía versiones elaboradas, de seda o lino fino, con bordados y ribetes. La clase trabajadora usaba versiones de lana, muchas veces hechas a mano. Algunos ni siquiera eran gorros propiamente dichos, sino trozos de tela enrollados como turbantes. ¿Quién dijo que no había variedad en la incomodidad? Los historiadores todavía debaten si el gorro realmente ayudaba a dormir o si era simplemente una extensión de las normas victorianas sobre la decencia corporal. En una época donde mostrar tobillos podía causar escándalo, cubrirse la cabeza para dormir no era solo práctico, era moral. La cabeza descubierta era cosa de bohemios o peor, de poetas. Y como si no fuera suficiente, había gorros especiales para los enfermos. Más gruesos, más ajustados, más feos. Se decía que ayudaban a conservar el calor del cerebro. Porque sí, aparentemente el cerebro se enfriaba como una sopa si no lo envolvías debidamente en franela. Algunos incluso creían que el
Gorro protegía del insomnio causado por el exceso de pensamientos nocturnos. Una teoría muy conveniente para cualquiera que no quisiera admitir que simplemente estaba ansioso. Imagínate ahora que te levantas al baño en plena noche. El gorro se ha torcido, cayéndote sobre un ojo como si fueras un pirata sin rumbo. Tropiezas con el orinal. Maldices mentalmente, y aún así te aseguras de reajustar el gorro antes de volver a la cama. ¿Por qué? Porque no llevarlo te haría sentir desnudo, raro, incompleto, como si hubieras olvidado un ritual importante. En el arte victoriano, los personajes durmientes siempre llevan gorro. Incluso en las caricaturas, el borrachín que se duerme en una zanja aparece con uno. Se volvió un símbolo cultural del descanso, aunque nada tenga menos pinta de descanso que un gorro que te hace sudar la frente en pleno invierno. Y es que el gorro tenía también un papel performativo. Al ponértelo, no solo te protegías del frío, anunciabas que estabas listo para dormir. Era como el modo avión del siglo XIX. No molestar, tengo gorro. Un escudo contra interrupciones familiares, vecinos entrometidos o visitas inoportunas. Te giras en la cama y el gorro vuelve a caer sobre tu ceja. Con un leve suspiro, lo reajustas por quinta vez. La tela, ligeramente áspera, ha empezado a picarte la frente, pero sigues con el puesto, porque ahora formas parte de esa extraña tradición. Una larga línea de insomnes con la cabeza envuelta, esperando que la incomodidad sea el precio justo para alcanzar el sueño. Al menos esta noche, sabes que el gorro no hará gran cosa, pero tal vez, en su absurda persistencia, hay una especie de consuelo, una promesa de que si te pareces lo suficiente a alguien que duerme, eventualmente lograrás dormir. Es tarde, ya estás en bata, y por alguna razón que ni tú comprendes del todo, decides probar una invención victoriana que suena como una promesa y un accidente laboral al mismo tiempo: la silla de siesta con muelles. Al principio parece una mecedora glorificada, pero pronto notas los detalles inquietantes. El respaldo tiene una bisagra sospechosa, el asiento cruje como un pan viejo, y los reposabrazos parecen puestos más para impedir la huida que para dar apoyo. Te sientas con cuidado. Un resorte suena debajo de ti como un suspiro metálico de advertencia. Estas sillas, diseñadas para permitir siestas breves, profundas y restauradoras, eran un híbrido entre un sillón reclinable y una trampa para osos. La idea era que el cuerpo descansara sin caer en un sueño tan profundo que se convirtiera en holgazanería. Algunos modelos incluso incluían un temporizador. Después de 20 minutos, un resorte te lanzaba suavemente, o no tan suavemente, hacia adelante, obligándote a despertar con energía. La teoría era buena, la práctica no tanto. Una curiosidad poco conocida es que algunas de estas sillas venían equipadas con una pequeña alarma mecánica en la base. Si te recostabas más allá de cierto ángulo, sonaba una campana, algo así como si tu silla fuera tu abuela victoriana, juzgando silenciosamente tu intento de descanso. ¿Ya te vas a dormir otra vez, Charles? Los historiadores todavía debaten si estas sillas fueron realmente populares o si simplemente fueron vendidas por charlatanes como sistemas científicos para la higiene del sueño. Lo cierto es que aparecen en catálogos de mobiliario médico y también en periódicos de la época, descritas con entusiasmo casi ofensivo. El descanso sin pereza era uno de los lemas publicitarios más usados. Lo que no decían es que el descanso venía con riesgo de luxación cervical. Te recuestas un poco más. El respaldo cede con un quejido. Por un momento, todo parece estar bien. Cierra los ojos. Respiras profundamente.
La madera emite un chasquido ominoso. De pronto, el muelle se activa. El respaldo se dispara hacia adelante y tú, sin ninguna elegancia, te encuentras en cuclillas sobre la alfombra, como si hubieras sido sorprendido en un ritual arcano. Te quedas quieto un segundo, considerando si reírte o demandar a alguien. Pero después, como buen explorador de invenciones victorianas absurdas, vuelves a sentarte. No hay aprendizaje sin dolor, te dices, masajeándote el coxis. Otro modelo, algo más sofisticado, incluía una palanca que permitía ajustar la rigidez del impulso de despertar. Suena elegante. En realidad, el sistema consistía en un resorte que se tensaba o aflojaba con una ruedita ridículamente sensible. Muchos usuarios reportaron ser catapultados por accidente al mínimo movimiento de la pierna. En ese contexto, las siestas se volvían una ruleta rusa del descanso. Incluso los médicos de la época llegaron a recomendar estas sillas. Se decía que ayudaban a combatir la melancolía diurna y el exceso de bilis negra, dos condiciones que hoy probablemente diagnosticaríamos como aburrimiento crónico y ganas de no trabajar. Al parecer, una buena sacudida a mitad de la siesta era el equivalente decimonónico de una taza de espresso. No todas las sillas eran peligrosas. Algunas, diseñadas para damas victorianas, eran más ornamentales y suaves en sus mecanismos. Incluían pequeños cojines bordados, encajes e incluso un compartimento secreto para guardar un pañuelo perfumado o una carta de un pretendiente. Pero aún así, la mayoría compartía ese defecto estructural. Descansabas solo hasta que la silla decidía que era hora de volver al deber. Un descanso con condiciones, como todo en la era victoriana. También hubo modelos portátiles. Imagina eso, una silla plegable de hierro con un resorte, pensada para las excursiones al campo. Uno de los manuales incluso advertía no usar sobre terreno inclinado ni cerca de cuerpos de agua. Y sí, hubo accidentes. Uno particularmente famoso involucró a un reverendo que durante un picnic fue expulsado de su silla hacia un arroyo, perdiendo su sombrero, su dignidad y una lonchera de embutidos finos. Ya de regreso en tu realidad actual, examinas esta reliquia con más compasión que burla. Es torpe, sí, pero también es un símbolo de una época obsesionada con la productividad incluso en el sueño. La idea de que uno podía descansar sin abandonarse al ocio. Dormir, pero con culpa. Te sientas de nuevo, esta vez más consciente del equilibrio. Respiras, el mecanismo parece más estable, y por un momento crees que podrías dormir ahí. Claro, solo hasta que el resorte recuerde su existencia y te empuje con el entusiasmo de un mayordomo impaciente. Has probado sillas que te lanzan como catapultas humanas, tónicos con más alcohol que una taberna y relojes que te gritan. Así que cuando descubres un simple gorro de dormir entre los objetos victorianos para el descanso, respiras aliviado. ¿Qué daño podría hacer un gorrito de tela? ¡Ah, qué ingenuidad la tuya! El gorro en cuestión parece inofensivo al principio. Está hecho de un terciopelo grueso, algo rígido, y forrado con una tela interna que huele vagamente a lavanda y a cobre viejo. Tiene una forma curiosa. Se ajusta perfectamente al cráneo, pero lleva incrustados unos delgados filamentos metálicos que recorren la tela como venas brillantes. Unos pesitos distribuidos con precisión rodean la base, ejerciendo una leve presión en tu frente, sienes y nuca. Según el folleto que lo acompaña, escrito con una caligrafía tan barroca que parece estar gritando en susurros, este gorro fue diseñado para inducir sueños etéreos mediante microestímulos galvánicos, es decir,
Te da pequeñas vibraciones en puntos específicos del cuero cabelludo, basados en principios que los inventores juraban eran música para el alma dormida. Lo colocas sobre tu cabeza. El peso es extrañamente reconfortante, como si alguien te abrazara la mente. Poco a poco comienzas a notar un zumbido tenue, similar al de una abeja educada que pide permiso para dormir junto a ti. Las vibraciones se activan con el calor corporal y pronto sientes cosquilleos que se mueven en patrones rítmicos. La sensación no es desagradable. De hecho, es como si alguien acariciara tu cabeza con la punta de los dedos. La presión en las sienes disminuye un poco tu ansiedad. Cierras los ojos. Durante unos segundos, crees ver imágenes, una calle adoquinada, una fuente, una dama con sombrilla. ¿Estás soñando o solo alucinando con estilo? Resulta que este tipo de tecnología fue muy real, al menos en intención. A finales del siglo XIX, con el auge del galvanismo y la electricidad doméstica, muchos charlatanes e incluso médicos bien intencionados comenzaron a experimentar con corrientes benignas para estimular el cerebro. Se creía que pequeñas descargas, o en este caso, vibraciones electromagnéticas pasivas, podían mejorar el descanso, calmar los nervios y, lo más importante, provocar sueños de calidad superior. Una curiosidad excéntrica. Uno de estos modelos más ambiciosos, fue patentado como el Somnihelm. Estaba pensado no solo para ayudar a conciliar el sueño, sino también para guiar la narrativa del sueño hacia fines moralmente edificantes. Sí, como si tu subconsciente necesitara un director de escena. El casco incluía piezas de ámbar, placas de zinc y una aguja que apuntaba a la frente con una punta de marfil. Se vendió bien entre los teósofos y los autores de poesía metafísica. Los historiadores todavía debaten si estos dispositivos realmente producían algún efecto fisiológico, o si todo se trataba del poder de la sugestión. Hay quienes argumentan que la ligera presión y el zumbido constante activaban respuestas relajantes, similares a los estímulos táctiles repetitivos que hoy usamos en terapias sensoriales. Otros dicen que era simplemente una excusa para vender gorros caros y decorar la cabeza con algo más elegante que una simple cofia. Tú, mientras tanto, permaneces inmóvil. El gorro sigue vibrando, pero con tanta delicadeza que ya no sabes si lo sientes o lo imaginas. Estás completamente relajado, pero entonces algo inesperado ocurre. El gorro emite un clic, sutil, pero inquietante, como si acabara de activarse un modo secreto. De repente, el patrón de vibración cambia. Ya no es una caricia envolvente, sino una serie de impulsos intermitentes, como si el gorro intentara transmitir un código Morse a tu cráneo. Parpadeas. La imagen de la dama con sombrilla ha desaparecido. Ahora hay una cabra en monociclo. Sueño inducido o simple colapso mental. Ríes en voz baja. No puedes evitarlo. Imagina a un caballero victoriano, con su bigote perfectamente encerado, recostado en su cama, mientras su cabeza vibra como una lavadora portátil. Pensando, sí, ahora sí dormiré como un emperador romano. Otro modelo del gorro, algo más ambicioso, incluía una pequeña caja de música en el interior del forro. Cada nota activaba una vibración específica. El problema era que solo tenía una melodía. Una marcha militar francesa, no exactamente lo que llamarías música de cuna. Algunos usuarios reportaron mejoras en sus sueños. Otros, cefaleas, y unos pocos afirmaron haber desarrollado una necesidad inexplicable de escribir poesía en latín al despertar. En cualquier caso, el gorro susurrante se convirtió en leyenda. Raro, elegante y solo ligeramente perturbador. De
Vuelta en tu habitación, el gorro empieza a perder potencia. El calor de tu cuerpo ya no basta para mantener el mecanismo activo. El zumbido decrece, las vibraciones se vuelven lentas, casi perezosas, como si el propio gorro tuviera sueño. Ojalá apoyas la cabeza en la almohada. El peso ligero del gorro se siente como una promesa suave de descanso, y aunque sabes que esta maravilla textil probablemente no mejorará la calidad de tus sueños, al menos no te lanzará al suelo como una silla vengativa. Con el gorro vibrante aún en la mente, decides que es hora de explorar otro invento victoriano que suena menos a comodidad y más a un experimento de tortura medieval disfrazado de descanso: las almohadas de hierro fundido. Sí, has oído bien. Almohadas de hierro fundido. Estas almohadas no eran para suavizar la cabeza cansada ni para abrazar con plumas de ganso. No. Su propósito era corregir la postura mientras dormías. Imagínate eso, un aparato de metal que prometía enderezar tu cuello, alinear tu columna y hacer que despertaras sintiéndote como un soldado perfectamente alineado para el desfile matutino. La idea surgió de una obsesión victoriana con la higiene corporal y la corrección física. Se creía que muchas dolencias diurnas, desde dolores de cabeza hasta falta de energía moral, provenían de dormir en posiciones incorrectas. Así que inventores, artesanos y médicos se unieron para crear un invento que fuera a la vez terapéutico y eficaz. Las almohadas de hierro fundido venían en formas y tamaños variados. Algunas tenían contornos para encajar la cabeza, otras eran simples bloques planos, aunque con bordes suavemente redondeados para evitar daños inmediatos. Algunos modelos incluían remaches ornamentales que, más que decoración, parecían pequeñas trampas para un parpadeo distraído. Colocar la cabeza en una de estas almohadas era un acto de fe o desesperación. En la práctica, el hierro frío chocaba con la piel caliente, dejando una sensación que podríamos describir como un abrazo de oso, pero sin el cariño. Si pensabas que la comodidad era parte del paquete, olvídalo. Lo que ganabas era un masaje forzado, con el beneficio añadido de que, al menos, no podías girar la cabeza en la noche. Una curiosidad menos conocida es que algunas almohadas tenían un compartimento secreto donde se podían insertar piedras calientes o bolsas de hierbas aromáticas con la intención de suavizar el contacto metálico y añadir efectos calmantes. Eso sí, no compensaba del todo el hecho de que al día siguiente te despertarías con marcas circulares y una nueva definición de rigidez matutina. Los historiadores todavía debaten si estas almohadas fueron usadas mayormente en clínicas o en hogares privados. Las evidencias sugieren que, aunque algunos médicos las recomendaban para casos severos de escoliosis o tortícolis, la mayoría de las personas las veía como un gadget para la élite. Un lujo algo cruel, por cierto. En cuanto a ti, ¿imaginas lo que sería acostarte en una cama llena de estas almohadas de hierro fundido? La sensación debe haber sido comparable a intentar dormir sobre un conjunto de ladrillos tibios. Al menos, los ladrillos no intentaban corregir tu postura a la fuerza. La terapia duraba generalmente toda la noche. Si despertabas con dolor, se recomendaba repetir el tratamiento o cambiar a otro modelo con un diseño mejorado. Algunos pacientes confesaban que después de unas semanas preferían dormir de pie o simplemente ignorar el problema. Un dato más para la colección. La producción de estas almohadas causó cierto revuelo en la industria metalúrgica, ya que se requería un tipo especial de hierro fundido, más suave y moldeable, pero duradero. Los herreros estaban fascinados y desconcertados a partes iguales. ¿Para qué querrían convertir algo tan noble como el hierro en un objeto para el descanso?, se preguntaban. Sin embargo,
en un mundo donde la higiene, el orden y la disciplina regían cada aspecto de la vida. Estas almohadas parecían tener sentido para algunos. La idea de que dormir podía ser un proceso activo, donde tu cuerpo era guiado hacia la perfección, encajaba perfectamente con la mentalidad victoriana. Ahora, mientras imaginas recostarte sobre una de estas almohadas de hierro, sientes un alivio profundo por tener la suerte de dormir en una almohada mullida hoy. Aunque si sientes un poco de rigidez en el cuello mañana, tal vez pienses en esas pobres almas que apostaban por hierro y rigidez para un buen descanso. Y si alguna vez te encuentras tentado a probar una almohada terapéutica, recuerda, no todas las soluciones vintage para el sueño están diseñadas para mimarte. Algunas solo quieren asegurarse de que no te muevas ni un centímetro. Después de la dura experiencia con almohadas de hierro, buscas un respiro en la tradición líquida, los tónicos para dormir. Porque claro, en la época victoriana, si algo no funcionaba, la solución era beberlo, en cantidades alarmantes. Estos tónicos prometían un sueño profundo y reparador, pero curiosamente, muchos incluían ingredientes que hoy te harían mirar 2 veces la etiqueta, y no precisamente por su efecto relajante. Desde opio y cáñamo hasta extractos de belladona y alcohol a niveles que harían sonrojar a un barista moderno, estos brebajes eran la receta para un sueño, digamos, impredecible. Una de las fórmulas más famosas contenía un cóctel de agua de amapola, laurel, miel y por supuesto alcohol. Algunos fabricantes afirmaban que su producto era tan dulce que el insomnio huiría al primer sorbo, aunque olvidaban mencionar que en ocasiones la gente despertaba más despierta y alucinando que antes. Los victorianos confiaban en la alquimia de sus médicos para mezclar tónicos que parecían sacados de un laboratorio de hechicería. Un curioso dato es que estos brebajes a menudo se vendían en botellas decoradas, con etiquetas coloridas y nombres como elixir del sueño eterno o somnífero de la dama de medianoche. Claramente, más para atraer compradores que para reflejar su eficacia. Los historiadores todavía debaten si el consumo habitual de estos tónicos causó un aumento en problemas de dependencia, o si la sociedad victoriana simplemente tenía una relación más relajada con los sedantes que nosotros. Hoy en día, lo cierto es que los tónicos eran una mezcla de esperanza líquida y dosis no reguladas. Mientras imaginas tomar uno de estos tónicos, la idea de una bebida para dormir que en realidad te mantenga despierto suena casi como una broma. Pero en serio, no era raro que tras una noche con estas pócimas la gente se despertara sintiéndose más agitada y con sueños inquietos, el efecto opuesto al deseado. Así que, si alguna vez te sientes tentado a buscar un remedio casero para el insomnio, recuerda estas locuras líquidas victorianas y agradece la moderación del café descafeinado que tienes a mano. Porque en la historia del sueño, no todos los tónicos son amigos del descanso. Algunos son más bien villanos disfrazados, de ángeles. Después de tus aventuras con tónicos que prometen un sueño profundo, pero a veces te mantienen despierto, ahora te adentras en la invención que supuestamente debería ayudarte a despertarte: los primeros relojes despertadores mecánicos. No te emociones demasiado, porque estos inventos, aunque prácticos, tenían su propio toque de ironía incómoda. Imagínate estar profundamente dormido, sumido en un sueño reparador, cuando de repente un zumbido mecánico chirriante, mucho más rudo que cualquier alarma digital moderna, comienza a resonar justo al lado de tu oído. Así eran los relojes despertadores victorianos, máquinas de hierro y engranajes que no tenían suavidad ni consideración por tu paz matutina. Estos relojes funcionaban con resortes y campanas
que golpeaban con fuerza para asegurarse de que nadie se quedara dormido. Sin embargo, su volumen y tono estridente a menudo causaban estrés, o peor aún, pánico entre quienes los usaban. No eran exactamente el despertar gradual y apacible que hoy podrías desear. Un detalle curioso: algunos modelos venían con mecanismos para mover una pequeña palanca que agitaba una bandera o una campanilla justo al borde de la cama. La idea era que la combinación de ruido y movimiento físico fuera imposible de ignorar. Lo que nadie te dice es que muchas veces la gente terminaba lanzando el reloj por la ventana para silenciarlo. Los historiadores todavía debaten si estos relojes fueron más una bendición para la productividad victoriana o una fuente de estrés crónico y mal humor matutino. Algunas cartas de la época mencionan despertadores que te despiertan, sí, pero también tu peor temperamento. Al pensar en estos primeros despertadores, no puedes evitar sentir una mezcla de respeto por su ingeniería y compasión por quienes tuvieron que convivir con esos sonidos tan poco amigables. A diferencia del zumbido suave de un teléfono móvil moderno, estos relojes eran como mini sirenas personales diseñadas para sacarte de la cama a cualquier costo. Mientras te preparas para imaginar ese sonido hoy, agradeces en silencio los avances tecnológicos que permiten un despertar menos traumático. Aunque, si lo piensas bien, la crudeza de aquellos relojes mecánicos probablemente haya moldeado a más de un adulto victoriano resistente y puntual. Así que, la próxima vez que escuches tu alarma digital, recuerda que has heredado siglos de inventos con ruidos más irritantes que el café de la mañana, y que, en el fondo, todos estamos un poco agradecidos por no tener que compartir la cama con una campana metálica golpeando sin descanso. Después de lidiar con despertadores que podrían doblegar hasta al más paciente, te encuentras con un invento que suena como una broma, pero era completamente serio: las camisas de dormir con pesas. Sí, camisas diseñadas para añadir presión física al cuerpo mientras duermes, con la idea de que ese apriete te ayudaría a conciliar un sueño más profundo. La creencia detrás de estas prendas con peso era bastante sencilla. La presión constante y suave sobre el cuerpo se interpretaba como una forma de confort y seguridad, algo parecido a los abrazos que nos dan calma. Hoy en día, podrías relacionarlo con las mantas pesadas, que sí tienen respaldo científico para aliviar ansiedad. Pero en la era victoriana, esta idea tomó una forma mucho más literal y, digamos, incómoda. Las camisas estaban cosidas con bolsillos o compartimentos donde se insertaban pequeños pesos, generalmente de plomo o metal. La idea era que esa presión adicional ayudaría a que tu cuerpo se relajara profundamente, reduciendo movimientos nocturnos y favoreciendo un sueño estable. En teoría, parecía plausible. En la práctica, no tanto. Una anécdota menos conocida cuenta que algunas personas que probaron estas camisas despertaron con moretones o marcas en la piel, consecuencia del metal frío y la presión constante. Pero, por supuesto, nadie quiso admitir que la camisa era el problema. Todo era culpa del insomnio, esa compañera obstinada. Los historiadores todavía debaten si estas camisas se usaron mayormente en tratamientos médicos o si realmente fueron moda doméstica para la clase media alta. Algunos documentos sugieren que fueron recomendadas para pacientes con nerviosismo, pero el resto del mundo las veía como el extraño artefacto que nadie quería usar 2 noches seguidas. Imagina por un momento ponerte una camisa de dormir que pesa más que tu almohada y luego intentar darte vueltas sin sonar como un tambor metálico. Debe haber sido un espectáculo digno de una caricatura victoriana, más que una terapia real. Para ti,
Hoy, esta idea puede sonar graciosa, pero también un poco desesperada. Cuando las tecnologías de sueño fallaban, la creatividad humana tomaba caminos insospechados y pesados. Al menos, ahora tienes la opción de usar una manta pesada con relleno de pequeñas bolitas, mucho más suave y menos propensa a provocar un accidente doméstico. Así que la próxima vez que alguien te sugiera probar algo nuevo para el insomnio, recuerda la historia de las camisas de dormir con pesas y sonríe, agradeciendo la flexibilidad de tus pijamas actuales. Y si sientes que necesitas algo para calmar el cuerpo, mejor opta por un abrazo real o una manta moderna. Después de ponerte esa pesada camisa victoriana y reflexionar sobre las noches de insomnio, llega el momento de hablar del aire fresco y los primeros intentos de crear ventiladores para mejorar el sueño. En una época sin aire acondicionado, el alivio del calor nocturno era una verdadera obsesión. Los primeros ventiladores mecánicos surgieron con la intención de hacer circular el aire en las habitaciones cerradas, sobre todo en las noches calurosas del verano victoriano. Sin embargo, la tecnología aún era muy básica, y estos aparatos, con aspas de metal movidas por mecanismos manuales o primitivos motores de vapor, tenían sus propias peculiaridades. Por ejemplo, el ruido constante de las aspas y el traqueteo mecánico más que relajar muchas veces perturbaba el sueño. Además, la corriente de aire frío directa solía causar resfriados o dolores musculares, algo que, como sabes, no ayuda para nada a dormir mejor. La idea del aire fresco se volvió un dilema entre comodidad y salud. Un dato curioso es que en algunas casas victorianas se diseñaron ventiladores hechos a mano con plumas o tela, que se operaban manualmente para intentar simular una brisa suave. Era un proceso laborioso, pero al menos menos ruidoso y más amigable con los que querían dormir sin sobresaltos. Los historiadores todavía debaten si estos primeros ventiladores mejoraron realmente la calidad del sueño, o si fueron más un lujo decorativo para la élite que una herramienta práctica para todos. Algunos documentos sugieren que muchos usuarios preferían abrir las ventanas y arriesgarse a los mosquitos, antes que lidiar con el ruido de esas máquinas. Mientras imaginas una habitación victoriana con un ventilador chirriante, sientes que estás en un episodio retrofuturista, con máquinas que prometen alivio y terminan siendo una molestia extra. Pero, hey, al menos esos primeros intentos fueron los precursores de los ventiladores silenciosos que ahora puedes controlar desde tu teléfono. Así que, si alguna vez te quejas del ventilador moderno, recuerda que hay generaciones enteras que tuvieron que soportar versiones mecánicas ruidosas y poco fiables. Todo sea por un poco de aire fresco y un sueño más llevadero, aunque en aquella época fuera un sueño más bien raro. Tras el aire fresco y los ventiladores, te adentras en el mundo de las cortinas y tapices victorianos, piezas que no solo servían para decorar, sino también para controlar la luz y, en teoría, mejorar el sueño. Las habitaciones oscuras siempre fueron valoradas, y en una época sin persianas modernas, las cortinas opacas eran las protagonistas. Estas cortinas no eran ligeras ni translúcidas, eran telas gruesas, pesadas, muchas veces bordadas con patrones elaborados y colores oscuros, que bloqueaban cualquier rayo de luz. En noches claras o cuando la luna era intensa, estas cortinas prometían una oscuridad casi total, un refugio para los ojos que buscaban descanso. Pero, como sucede con muchas soluciones victorianas, la oscuridad tenía un precio. Estas cortinas, pesadas, también bloqueaban la ventilación natural, atrapando el aire caliente y la humedad en la habitación. La consecuencia, ambientes menos frescos y, en algunas ocasiones, propensos a olores a cerrado o incluso moho,
Una curiosidad excéntrica es que algunas familias victoriosas instalaban cortinas con doble capa, una interior liviana y otra exterior muy densa. Se creía que esto no solo bloqueaba la luz, sino que también ayudaba a amortiguar sonidos externos, aunque a menudo transformaba la habitación en una especie de cueva silenciosa y caliente. Los historiadores todavía debaten si esta tradición ayudó más a la calidad del sueño o si fue un factor que contribuyó a problemas respiratorios y noches incómodas. Lo que está claro es que las cortinas gruesas eran un símbolo de estatus, además de un intento de crear un ambiente propicio para el descanso. Al pensar en estas pesadas telas, te preguntas cómo sería dormir en una habitación donde la oscuridad es absoluta, pero el aire se siente pesado y estancado. Probablemente te imaginarías despertando más cansado por el calor y la falta de oxígeno que por cualquier otro motivo. Para ti, hoy, la solución parece más simple: cortinas opacas ligeras, aire acondicionado y ventanas que se abren con facilidad. Pero en la época victoriana, la elegancia y la funcionalidad iban de la mano, aunque a veces con resultados contradictorios. Así que cuando apagues las luces y cierres las cortinas esta noche, recuerda que estás disfrutando de un lujo que tomó siglos perfeccionar, y que alguna vez esas mismas cortinas fueron causa de noches calurosas y sueños un poco menos plácidos. Después de las cortinas y la oscuridad casi total, te sumerges en el mundo de los remedios naturales para dormir, esa infusión nocturna que todavía hoy se usa, pero con raíces que se hunden en la era victoriana. Las infusiones de hierbas, los tés y ungüentos a base de plantas eran una de las herramientas más comunes para calmar la mente y facilitar el sueño. Imagina a las personas de esa época sentadas en sus salones o dormitorios con tazas humeantes de manzanilla, valeriana, lavanda útil. Estas plantas tenían fama de relajar los nervios, reducir la ansiedad y, en consecuencia, ayudar a conciliar el sueño más fácilmente. Claro que no siempre funcionaban, y algunas recetas tenían efectos secundarios inesperados. Por ejemplo, un curioso caso es el de una mezcla victoriana que combinaba raíces de valeriana con un poco de alcohol. La idea era que el alcohol potenciaba el efecto calmante, pero muchas personas terminaban medio adormiladas y, digamos, menos coordinadas para la mañana siguiente. No exactamente el despertar ideal. Los historiadores todavía debaten si la popularidad de estas infusiones fue un reflejo de la medicina tradicional o un modo de consuelo en una época con pocos tratamientos efectivos para el insomnio. Algunos expertos creen que más que curar, estos remedios ofrecían un ritual relajante que en sí mismo ayudaba a calmar la mente. Además, hay registros de ungüentos y aceites con hierbas aplicados en las sienes o las muñecas, usados para invitar al sueño a través del sentido del olfato. Hoy en día esa idea no suena tan loca, pero en su momento fue una mezcla de ciencia, superstición y marketing rudimentario. Para ti, que disfrutas de un té caliente antes de dormir, es interesante notar cómo esa práctica tiene siglos de antigüedad, aunque no siempre con la misma eficacia o seguridad. Sin embargo, más allá de resultados científicos, estos rituales creaban una atmósfera de calma y cuidado personal que es difícil de replicar con pastillas o máquinas. Así que, mientras te acomodas para continuar este viaje, piensa en la sencilla magia de una taza de té, ese pequeño gesto que ha acompañado a muchas generaciones en la búsqueda de un sueño más dulce y tranquilo, aunque a veces un poco borracho. Has llegado a un punto crucial en tu viaje, la llegada de la electricidad y cómo cambió por completo la noche victoriana. Imagínate esa escena.
La oscuridad habitual de la noche se ve interrumpida por el brillo repentino de las bombillas eléctricas. Un fenómeno tan novedoso que más de uno pensó que los fantasmas venían con luz incluida. Antes de la electricidad, la noche era un manto oscuro que marcaba el ritmo del sueño. Con la llegada de las lámparas eléctricas, la gente pudo extender sus actividades nocturnas más allá del atardecer, lo que inevitablemente alteró sus ciclos naturales de sueño. Una curiosidad interesante es que, al principio, las bombillas eran tan caras y delicadas que solo los hogares más pudientes las tenían. Por eso, se organizaban noches eléctricas en las que las casas se iluminaban por completo, casi como un espectáculo. Claro que esto también causaba distracciones y hacía más difícil desconectarse mentalmente para ir a la cama. Los historiadores todavía debaten si la electricidad fue un avance en la calidad del sueño o una maldición moderna disfrazada de comodidad. Algunos sugieren que la luz artificial alteró el ritmo circadiano, haciendo que las personas durmieran menos y más tarde, con consecuencias en la salud a largo plazo. Además, la electricidad trajo consigo nuevos inventos para el sueño, como relojes eléctricos o dispositivos para calentar camas, que parecían soluciones milagrosas, pero tenían sus propios defectos y riesgos eléctricos. Para ti, que probablemente disfrutas de la luz tenue de tu pantalla o lámpara antes de dormir, es curioso pensar en cómo esa misma luz que te da seguridad y confort puede estar jugando en contra de tu descanso profundo. Así que cuando apagues la luz o cierres tu dispositivo esta noche, recuerda que estás participando en una danza centenaria entre luz y sombra, avance tecnológico y el anhelo primario de cerrar los ojos y encontrar la paz. Al llegar al final de este viaje a través de los inventos victorianos para dormir mejor, te encuentras reflexionando sobre ese legado curioso que dejaron. Muchos de estos aparatos y remedios, aunque a menudo fallidos o poco prácticos, sembraron las semillas de lo que hoy consideramos comodidad y descanso. Desde esos primitivos ventiladores chirriantes hasta las pesadas cortinas que atrapaban el aire, cada intento reflejaba un deseo universal: dormir bien. Y aunque los métodos victorianos parecen ahora un poco cómicos o exagerados, no dejan de ser fascinantes porque muestran cómo nuestras necesidades básicas han inspirado innovación y a veces experimentación absurda. Un dato interesante es que varios de esos inventos han evolucionado, dando lugar a tecnologías modernas como el aire acondicionado, persianas inteligentes, infusiones naturales comercializadas y dispositivos de luz regulable, que ahora puedes controlar desde tu teléfono. Los historiadores todavía debaten si algunos de estos inventos fueron más un símbolo de estatus social que herramientas realmente efectivas para mejorar el sueño. Sin embargo, no se puede negar que el empeño por encontrar soluciones para el insomnio y las noches inquietas es un hilo constante que conecta a victorianos y a nosotros. Mientras te relajas y escuchas estas palabras, piensas en la ironía de que el sueño, tan esencial y natural, haya sido objeto de tantos intentos humanos por controlarlo o mejorarlo. A veces, las soluciones más sencillas, un ambiente tranquilo, la oscuridad, un poco de calma, son las que realmente funcionan. Ahora, mientras bajas el ritmo y te preparas para el descanso, recuerda que todas esas historias y tecnologías nos enseñan a valorar el regalo simple de cerrar los ojos y dejarse llevar, sin complicaciones. Respira profundo y siente cómo el cuerpo se va relajando poco a poco, como si una suave brisa recorriera tu piel. El mundo exterior se vuelve más distante y la oscuridad se convierte en una manta cálida que te envuelve con cuidado.
No hay prisa ni preocupaciones, solo un momento de calma absoluto, donde el tiempo parece ralentizarse. Imagina un lugar tranquilo, quizás un jardín nocturno, donde el murmullo de las hojas y el canto lejano de algún ave nocturna te acompañan, mientras el aroma leve de flores dulces llena el aire. En este refugio sereno, cada respiración te lleva más profundo hacia un sueño reparador. No tienes que hacer nada más que dejarte llevar, sabiendo que estás seguro y protegido. Los pequeños problemas y las dudas se disuelven, y solo queda la paz que llega al cerrar los ojos. Esta noche, el sueño será amable contigo, ligero como una pluma. Ahora, deja que el silencio y la oscuridad te abracen, mientras tu mente se apaga lentamente y se prepara para un descanso profundo y reparador. Mañana será un nuevo día, pero ahora solo importa este momento de calma absoluta.